Hoy estamos aquí con José Miguel Calderón. Él es muchas cosas y entre esas cosas es psicólogo y terapeuta de artes expresivas. Además también es cofundador de TAE Perú y director del programa de doctorado en artes expresivas de la European Graduate School en Suiza. Hoy vamos a hablar con él un poquito sobre su práctica profesional y también hablaremos sobre su tesis doctoral titulada Tincuy, el encuentro entre la terapia de las artes expresivas y el imaginario peruano. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás No, hoy? muy bien, muy bien. Muchas gracias por esta entrevista, por ese interés en lo que he hecho y muy contento de siempre poder ahondar en las cosas que me puedas preguntar. Muy contento de poder estar aquí. Gracias Muchas por... gracias también Sí. por decir que sí. Mm. Entonces quiero empezar preguntándote un poco qué son las artes expresivas, también como un poco cómo tú las vives, o sea, qué son para ti. Un poco. Claro. A ver, como disciplina académica y profesional, las artes expresivas, digamos, surgen en los 70 en Lesley University, ¿no? Con Paulo Canil, Norma Kanner, Sean McNiff, Elizabeth McKean, como una propuesta de trabajo en contextos de cambio y transformación, sobre todo en terapia, ¿no? Al principio, que buscaba integrar las diferentes modalidades artísticas bajo una fundamentación propia, filosófica, fenomenológica. Es ahí donde surge como disciplina académica, ¿no? Y que luego, bueno, se fue expandiendo a en diferentes contextos, en otras universidades, ¿no? Eso como disciplina académica y profesional, ¿no? Como, digamos, como propuesta, ¿no? De cambio, de transformación. Las artes expresivas existen desde que existe el ser humano, ¿no? Digamos, ¿no? Siempre digo eso, ¿no? Es decir, desde que hay culturas, desde que hay, claro, personas, ¿no? Las artes siempre, digamos, han estado presentes, ¿no? En procesos de, bueno, de acompañar, ¿no? Acompañar la experiencia humana, ¿no? De celebración, de duelo, de dificultades. Entonces me gusta hacer esa diferencia, ¿no? Es decir, una cuestión, claro, es una disciplina académica que se enseña, ¿no? Que forma terapeutas, y sí, y eso es valioso. Y a la vez también es una, claro, es una experiencia humana, las artes expresivas, están Claro, con nosotros. que han estado con nosotros Mm. desde el Sí, principio de la sí, humanidad, ¿no? sí. En la tesis escribe un poco bastante sobre la importancia de indagar la imaginaría, en el territorio de un lugar, o sea, por qué y en qué consiste esto de indagar en el territorio Mm, de la imagen, sí, o sea, los símbolos de un país o de un territorio. sí. Claro, claro, mi tesis tiene que ver con el encuentro, ¿no? Es decir, con el encuentro entre las artes expresivas y lo que llamé la imaginería peruana, ¿no? Y Ujú, eso me llevó digamos, a profundizar en esta idea de lo que yo llamo imaginería, ¿no? Es ujú, decir, que tiene que ver con los recursos que hay en el lugar donde vamos a trabajar, ¿no? Los recursos externos, diría, ¿no? Es decir, cuando uno trabaja en terapia de artes expresivas, definitivamente uno trabaja con los recursos, ¿no? Los ujú, recursos internos de la persona, ¿no? Es decir, siempre hablamos de eso, ¿no? De la importancia de trabajar con los recursos, con su capacidad de imaginar, con su creatividad interna, ¿no? ujú, Ahora, con la idea de la imaginería es también trabajar con esos recursos externos que hay en el lugar ujú, donde la imaginería de la persona o el lugar donde estamos trabajando, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Me refiero a eso justamente, ¿no? Es decir, a las tradiciones del lugar, a las artes que existen, digamos, a la geografía, a los ujú, mitos, ¿no? Es decir, saber un poco, ¿no? Digamos, de esos recursos que hay en el lugar, con las comunidades que vamos a trabajar, ¿no? Porque de alguna manera podemos integrarlos a nuestro ujú, trabajo, ¿no? Pueden ser una fuente también de soporte y de ayuda en el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y claro, yo lo veo en el contexto peruano, ¿no? Y ahí es donde, claro, seguro va a venir más adelante, ¿no? Viene todo el ujú, sistema de que estos recursos han ujú, sido como que sometidos, ¿no? Digamos, ¿no? En el contexto del Perú, ¿no? Han sido, Latinoamérica, ¿no? Han sido sometidos, ¿no? Y la idea es justamente en nuestro trabajo en Latinoamérica poder hacer más visibles esos recursos, ¿no? Porque son una fuente de transformación, ¿no? Digamos, de salir que ayuda al trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, eh, me parece importante en el trabajo con comunidades, con personas, investigar un poco esos recursos que hay, ¿no? Y poderlos integrar al trabajo que estamos haciendo. ujú. ¿Y cómo ha sido ese proceso para ti también cuando, o sea, porque Mm, supongo que también tuviste que pasar por un proceso de indagar en esa imaginaría peruana,
en todo esto? ¿Cómo lo vivenciaste? ¿Cómo lo viviste? Claro, sí, un poco como lo relato en mi tesis, de alguna Mm, manera, todo esto surge porque, claro, nosotros estudiamos en Suiza, ¿no? Y ahí se proponía hacer investigaciones basadas en las artes, ¿no? Y volvimos al Perú, ¿no? Y empezamos claro, cofundamos bueno, con Judith Alalú, con mi esposa, ¿no? Cofundamos TAE Perú, ¿no? Y empezamos a enseñar, a proponer una formación en terapia de artes expresivas, ¿no? En Perú, ¿no? Y los alumnos empezaron a hacer preguntas, ¿no? Pero ¿cómo es esto de hacer terapia de artes expresivas en el contexto peruano? Esta mm, propuesta, claro, viene de alguna manera a nivel académico, no viene del norte, ¿no? Estados Unidos, de Europa, y mm, cómo es hacer terapia de artes expresivas aquí. claro. Y es ahí donde es un cuestionamiento personal también, bueno, claro, y empecé a investigar un poco y empecé a darme cuenta también, claro, que mi vínculo con la propia imaginería, ¿no? De mi país estaba, digamos, no sé cómo llamarlo, obstruido, Sí, o tensionada, como... tensionada, Mm, y parte de mi investigación fue yo atravesar ese proceso de alguna manera sanar o reconectarme mi vínculo con claro, la propia imaginería del país, ¿no? claro. Sí, Mm, y volver a conectar, ¿no? Con eso, ujú, ¿no? ujú. Y cómo justamente este proceso o esta investigación que haces personal, ¿crees que ayuda a que las artes expresivas puedan servir en cambiar o sea, en una forma de ver la historia que es como muy mecanizada, o sea, muy rígida, muy unidireccional, también como ese proceso o utilizar las artes expresivas puede ayudar a cambiar esa visión de la Sí. historia? O sea, ¿cómo lo has visto? Pues supongo que ya lo has puesto en práctica un poquito, quizás. Sí, sí, totalmente, ¿no? Sí, o sea, se me ocurren varios ejemplos, ¿no? Mm, Pero además no solo desde las artes expresivas se está haciendo, ¿no? También desde la misma historia, ujú, antropología, en los mismos museos, ¿no? Cada vez se está teniendo una manera diferente de vincularse con ese pasado, ¿no? ujú, En mi propia experiencia fue, a partir de la tesis, ¿no? Fue investigar en el Museo Larco en Lima, que es un museo maravilloso, ¿no? Pudimos conocer más la iconografía moche, ¿no? De la cultura mochica, ¿no? Que es del norte del Perú, tiene más de 2000 años, ¿no? Y fue empezar a vincularnos con digamos, sus vasijas ceremoniales, sus mitos que fueron transmitidos a través de imágenes, ¿no? ujú. Y empezamos a vincularnos con el mito de Ayapaec, digo en plural porque fue todo el equipo de TAE de Perú Ujú. Qué que bonito estuvimos, sí, también, sí, como equipo claro. fuimos Sí. ahí y con Ulla Holmqvist, la curadora, ¿no? La directora del museo, ¿no? Con ella fue que empezamos a llevar cursos y empezar a conocer, claro, este mito, ¿no? De deidad mochica que se llama Aya Apaek, ¿no? Ujú. Y fue vincularnos, claro, ella también hace eso en el museo, lleva digamos, a alumnos de colegios, ¿no? Digamos, a vincularse con nuestra historia desde otro lugar, ¿no? Como te dices, no tan rígida, no tan memorística, Ya. sino más desde una manera imaginal, ¿no? De una manera que recrea, ¿no? Y que lleva al presente nuestra historia para justamente en ese presente tener un nuevo recurso, un nuevo vínculo con nuestro pasado para ver nuestro presente desde otra perspectiva, ¿no? Que es un Claro. poco lo que yo he tratado de hacer con las artes expresivas, ¿no? Cómo llevar digamos, este mito de Paek a las artes expresivas, ¿no? Ujú. Cómo puede inspirarnos, ¿no? Ujú. Ujú. Y con esa búsqueda, lo que tú decías al inicio, de hacer visible nuestros recursos, ¿no? Que Ujú. creo que eso es lo que busca mi trabajo, ¿no? Hacer visibles recursos de nuestra propia imaginería para integrarlos a nuestro quehacer, en mi caso como facilitador, como educador de artes expresivas, ¿no? Ujú. Ujú. Y hablas mucho también de un autor, o escribes mucho sobre un autor que se llama José María Arguedas. Arguedas, sí. Arguedas, Sí. perdón. ¿Y por qué consideras que él es relevante para tu trabajo con la terapia de artes expresiva y qué también rol juega él en todo esto que estás comentando también de tu propia experiencia? Sí, claro, que eso fue mi experiencia, ¿no? Que fue buscar, claro, indagar en mi propia imaginería, ¿no? Entonces, por un lado me llevó, claro, digamos, a investigar este mito de Ayapaec, ¿no? Un poco la cultura, ¿no? Prehispánica, ¿no? Y también a buscar autores, ¿no? Y Ujú, referentes peruanos, ¿no? Como que de alguna manera
estaban también tratando el tema que yo planteaba en mi tesis, que era el tema del encuentro, ¿no? Y definitivamente uno de los autores que salió como con mucha importancia fue José María Arguedas, ¿no? Bueno, él fue un antropólogo, literato, poeta, ¿no? Peruano, que en su obra, digamos, trata el tema del encuentro, ¿no? El encuentro entre el mundo andino y el mundo hispánico, ¿no? Y él lo vivió, ¿no? Lo vivió de una manera muy personal, ¿no? Y su obra, sobre todo la artística, ¿no? Su obra, sus novelas, de alguna manera busca encontrar una solución a ese encuentro, ¿no? Y que creo que de alguna manera inspira el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Y eso es lo que yo desarrollo, ¿no? Como alguno de sus textos, él propone una manera de salir de esta escisión en la que durante muchos años tratamos, ¿no? En toda Latinoamérica, ¿no? Entre esta especie de desencuentro, ¿no? Que por otro lado igual se resuelve a varias maneras, se está dando varias salidas creativas, ¿no? Como por ejemplo, se me viene el tema de la comida peruana, ¿no? Que creo que es una manera de cómo este encuentro se hace rico, ¿no? Donde la comida peruana es, digamos, recoge todas las tradiciones de las personas que, bueno, de influencia asiática, influencia de África, influencia digamos, andina, y surge algo que tiene muy potente y que ahora es muy reconocido a nivel mundial, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, creo que ahora, volviendo a Argueda, no es que yo sea un especialista tampoco en estos autores que yo trabajé, porque definitivamente entrevisté a un especialista en José María Argueda, no sé lo que trataba de hacer porque es imposible en tan poco tiempo profundizar pero sus textos, él crea una manera diferente de estar en esta dicotomía, ¿no? Que es la que yo planteo en mi tesis, ¿no? Porque muchas maneras o idealizan una perspectiva o denigran la otra, digamos, ¿no? Es como que seguimos entrampados, ¿no? En no poder resolver, ¿no? Pero justamente Arguedas propone una manera de generar un tercero, ¿no? Una nueva manera de justamente de rescatar lo valioso de ambas perspectivas, ¿no? Y no seguir en un entrampamiento que nos desgarre, ¿no? Y que nos estanque, ¿no? Entonces creo que esa es la propuesta esa es la propuesta de las artes expresivas, ¿no? Frente al encuentro, digamos, ¿no? Frente a dicotomías, ya ahí yo lo llevo a lo interno, o conflictos internos, o conflictos, digamos, a una comunidad o un grupo, las dificultades que hay. Digamos, la propuesta de las artes expresivas es generar un espacio, en el caso de Argueda fue su novela, ¿no? Generar un espacio creativo, un espacio potencial, bueno, siguiendo a Winnicott, a otros autores, un espacio, digamos, alternativo, ¿no? Rico, imaginativo, donde estas diferencias puedan como que verse de una manera amigable, conversar, y que algo nuevo pueda surgir, ¿no? Es lo que nosotros, ahora que me vas a preguntar, no sé, es el tercero, no sé qué decir, que algo nuevo emerja, ¿no? Que resuelva esta disyuntiva. Y en la obra de Arguedas está eso clarísimo, ¿no? Entonces era un referente claro, ¿no? Y que supongo que para ti también a nivel personal, por todo lo que comentas, que tu relación también con el territorio era una relación tensionada, pues como... Así es. Supongo que te dio como mucha luz, ¿no? Por decirlo así. Sí, porque como yo narro, yo también, digamos, mi educación estuvo más desde una perspectiva más occidental en el Perú, desde una escuela, yo estudié en un colegio inglés, ¿no? Digamos, fue dándole espalda, pero yo a todos estos recursos, a toda esta historia, ¿no? Entonces mi tesis de alguna manera fue buscar ese puente de algo que había sido cortado, separado, ¿no? Y fue lindo decir, oye, ¿cómo en el colegio no...? Seguro me lo enseñaron, pero me lo enseñaron de esa manera memorística rígida, como por encima, ¿no? Como... Y pasó, ¿no? Y de repente para mí fue un placer, porque me dijeron, no tienes que leer Arguedas, no recuerdo bien, y yo, así como Aníbal Quijano, ¿no? Me dijeron, tienes que leerlo, y yo, allá, sí. Y empecé a leer y fue descubrir referentes que me sentía mal de no haberlos descubierto antes, digamos, ¿no? Y era un disfrute estar en la biblioteca y encontrar ¿no? la novela y sobre todo me basaba mucho en análisis que habían hecho de la obra de Arguedas y decían, pero eso es lo que yo estoy diciendo, está ahí, digamos, ¿no? Sí,
fue muy, muy rico. Qué bonito eso. también, Sí. cuando uno se encuentra con esos referentes, ¿no? Que Sí. son maravillosos. Sí. Bueno, el título de tu tesis pues tiene la palabra Tincuy, no sé si lo estoy diciendo bien, se dice Sí, así, ¿vale? sí. Tincuy. ¿Qué es ¿Qué es? un Tincuy? Sí. ¿Y qué tiene que ver o cómo lo relacionas con la arte expresiva? Claro, a ver, sí, es que puedo desarrollar mucho, pero bueno, sí, claro, Tincuy es una palabra quechua que significa encuentro, ¿no? Y de alguna manera, claro, cuando yo estaba haciendo mi tesis, estaba investigando, ¿no? Fue una de las direcciones donde fui, ¿no? A investigar un poco, bueno, si estoy hablando del encuentro, cómo es el encuentro, cómo se dice encuentro en el Perú, ¿no? Del mundo andino, salió esto Tincuy. Y es una referencia, ¿no? Y mi supervisor, Stephen Levine, ¿no? Me dijo, oye, qué interesante esto, ¿por qué no investigas más? ¿No? Creo que esa es la función de los supervisores. Digo, dame un poco. Claro. Y me metí a investigar más, ¿no? Y fue lindo, ¿no? Porque el Tincuy representa la cosmovisión andina, ¿no? Porque tiene que ver justamente con el encuentro de las polaridades, ¿no? Que es algo, digamos, básico en muchas culturas, ¿no? El yin y el yang, ¿no? Claro. Creo que es algo universal, ¿no? Digamos, cómo los polos opuestos pueden encontrarse, ¿no? Y en la cultura andina, bueno, se representa de muchas maneras, inclusive hay una danza, ¿no? La danza Tinguy, ¿no? Que justamente es una representación de cómo, de esta manera, de esta visión, ¿no? Del encuentro en los Andes, ¿no? Pero se puede representar también con la idea de dos ríos, ¿no? Dos ríos que se encuentran, ¿no? Y que en ese encuentro hay remolinos, hay caos, hay fricción, ¿no? Pero a la vez también hay potencialidad, hay fuerza, hay vitalidad, ¿no? Y a la misma vez hay el potencial de que algo nuevo pueda emerger, ¿no? Entonces, creo que el Tincuy reconoce que un encuentro auténtico es complejo, ¿no? Que no implica, digamos, eh, eliminar la identidad de cada uno, sino más bien como ambas polaridades pueden de alguna manera seguir teniendo su propia identidad, su propia presencia, pero a la vez también alude a que para que surja algo nuevo va a ser difícil, va a ser complejo, va a implicar entrar en algo desconocido, pero también trae la promesa, ¿no? de que algo va a emerger en la medida que uno vaya soltando también, porque el Tinku también tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo, qué necesito soltar para que surja algo nuevo, ¿no? Claro. En esto, sí. Sí, que se necesita transformar Exactamente, ¿no? Transformar, porque ya no va a ser el mismo río, ¿no? Ya no va a surgir algo nuevo también, ¿no? Entonces es una imagen que creo que de alguna manera acompaña bastante a los procesos de transformación en artes expresivas, ¿no? Porque implica eso también, implica entrar al encuentro con el arte, al encuentro con el facilitador, ¿no? Y que de ese encuentro va a surgir algo nuevo, ¿no? Ahora, yo lo veo también con el tema del encuentro con la imaginería, justamente, ¿no? Cómo hacer un Tincuy con nuestros propios recursos también, ¿no? Como una manera de conectarse con recursos que están ahí también presentes, ¿no? Me viene a la mente un poco, o sea, en este libro, Dolor y Belleza, que lo recomiendo, Imágenes de las artes expresivas en el Perú, hay una foto de una vasija, ¿no? Que es como la idea de una sesión, ¿no? Como, sí. Si nos puedes hablar un poquito sobre cómo tú lo esquematizas también, y yo sé que hay una parte donde añades el Tincuy, ¿no? Entonces, si puedes hablar un poquito sobre cómo trabajas eso también, supongo que a nivel individual y en talleres o con grupos. Sí, sí. Claro. Lo que pasa es que, claro, un poco las conclusiones del trabajo me llevaron a invitar a, bueno, cómo este encuentro con esta imaginería, ¿no? De alguna manera puede incorporarse en el trabajo que hacemos en artes expresivas, ¿no? Y eso me llevó a plantear, o sea, en artes expresivas trabajamos con lo que, desde la perspectiva que hemos desarrollado en la European Graduate School, ¿no? Se habla de la arquitectura de una sesión, ¿no? Es decir, que esto lo planteó Paolo Canil y Eber Eberhard, digamos, una manera de poder trabajar
desde nuestro campo, ¿no? Que plantean, claro, que tiene que haber primero una ronda de entrada, después una sensibilización, un descentramiento, un análisis estético y una cosecha, ¿no? Que digamos que es una forma de nuestra técnica de trabajo, ¿no? Entonces ahí es donde yo surjo, bueno, así como hay una arquitectura de una sesión, puede haber una vasija sesión, ¿no? Y eso lo planteo porque en la cultura andina, en la cultura moche, que es de donde yo me nutrí a través del mito de Ayapaec, digamos que el conocimiento se transmite a través de las vasijas, ¿no? Las vasijas ceremoniales tienen, más allá de una utilidad, tienen una representación simbólica, ¿no? Se entierran a los muertos con vasijas, ¿no? Y la vasija simboliza, digamos, el encuentro, de alguna manera, el timbo, ¿no? Porque están hechas de una manera que el agua entra y recorre toda la vasija y luego puede salir. Inclusive hay vasijas silbadoras, ¿no? Que son bellas porque entra el agua y al entrar al agua sale el viento, ¿no? Entonces es toda una representación de la cosmovisión andina de la que te he ido hablando, ¿no? Y que de alguna manera habla de la importancia de recorrer tres mundos, ¿no? El mundo de abajo, ¿no? El Ucupacha, el mundo de aquí, el Caipacha y el mundo de arriba, que es el Hainan Pacha, ¿no? Que tiene que ver con ir, ese es lo que hace Ayapaec, esta deidad mochica que es, va, ¿no? Él representa, digamos, esta búsqueda del equilibrio, ¿no? De la transformación en su comunidad, ¿no? Al hacer este viaje, entra en las profundidades del mar, se enfrenta con una serie de monstruos, llega a estas profundidades, muere simbólicamente, pero vuelve a renacer, ¿no? Y va hacia el mundo de arriba para luego volver a su comunidad, ¿no? Entonces es una constante, ¿no? En la cosmovisión andina, digamos, este recorrido, ¿no? De la Pacha, ¿no? Del mundo, ¿no? En sus tres dimensiones, de alguna manera, ¿no? Entonces a mí eso me inspiró a plantear, bueno, tal vez el trabajo de las artes expresivas es como un viaje también, ¿no? O sea, yo trabajo mucho desde ahí, en mis clases, en los talleres grupales, trabajo mucho desde la visión, ok, hay un viaje, ¿no? Vamos a hacer un viaje, ¿no? También cuando hay terapias puntuales, de corto plazo, también es así, ¿no? Se trabaja de esta periodo, ok, es un viaje, ¿no? Y cuando uno va a hacer un viaje, hay una intención, ¿no? Digamos, ¿cuál es mi intención? ¿No? Entonces es hablar de la intención, de por qué estoy aquí, ¿no? Claro. Y luego de esa intención, ok, entonces ahora vamos a entrar al viaje, ¿no? ¿Y qué nos va a guiar en este viaje? Las artes expresivas va a ser lo que nos va a ir guiando para ir profundizando, ¿no? Entonces vamos a ir al mundo de abajo, y el mundo de abajo, de alguna es encontrarte con tus monstruos, con tus arquetipos, con aquellas cosas que es la sombra, digamos, ¿no? Y ahí yo integro también otras, digamos, otras formas, enfoques de entender, digamos, la transformación humana, ¿no? Como, digamos, la sombra de los junguianos, ¿no? O el inconsciente, el psicoanálisis, no es entrar a este mundo de abajo, ¿no? Entonces, y luego también planteamos en este viaje, bueno, hay algo que tiene que quedar ahí que no te está permitiendo ir arriba, ¿no? Entonces, ¿qué dejas en este mundo de abajo? ¿Qué se queda ahí, ¿no? O sea, ¿qué debe quedarse ahí, ¿no? Entonces, es dejar esas cosas ahí y luego para poder ir al mundo de arriba, ¿no? Has podido lograrlo porque has cerrado una serie de cosas que todavía no estaban cerradas en ese mundo, ¿no? De abajo, has podido lograrlo, ¿no? Y el mundo de arriba es el mundo de las deidades, ¿no? Del contacto con tu visión, ¿no? Con aquello que tú quieres transmitir, ¿no? Es decir, inclusive, bueno, esto cuando hacemos talleres, cuando hacemos un taller en Ollantaytambo, en Perú, ¿no? Donde inclusive hacemos un ascenso simbólico al mundo de arriba, ¿no? Digamos, ¿no? Y se llama el Templo del Sol, o sea, es bien bonito, ¿no? Porque realmente estás ascendiendo y estás como que es el espacio donde luego de haber entrado a tus profundidades te conectas con lo transpersonal, ¿no? Con algo que va más allá de ti, ¿no? Con el espíritu, sí, con el espíritu, y es ahí que es aquello que te quieres conectar también, ¿no? Para luego volver a tu cotidianidad, a tu mundo, el mundo de aquí y ahora, ¿no? Digamos, ¿no? Enriquecido por el viaje, porque has hecho un viaje, ¿no? Claro. Y ¿cuál es tu responsabilidad ahora que estás enriquecido luego de este viaje, de estar en el mundo de abajo, de haber ido al mundo de arriba, y regresas de este viaje? ¿Qué nuevo traes a tú? Entonces, ahora, claro, ya mi tesis la hice en el 2015, sí, 2015 es el libro de 2016, pero ya esto lo he ido enriqueciendo y... Claro.
Lo último que estamos haciendo es, estamos integrando ahora con Judith Alalú, con mi esposa, con la que tenemos la idea, estamos ya integrando nuestras dos tesis y estamos enriqueciendo esta visión, ¿no? A lo que hemos llamado como que procesos de transformación en artes expresivas, ¿no? Entonces estamos integrando esta visión de recorrido, ¿no? Un poco con lo que ella ha investigado, ¿no? Entonces eso también lo está haciendo más rico, ¿no? Porque estamos viendo cómo ella trabaja el tema de la vitalidad, ¿no? Y justamente cómo hacer todo esto, digamos, te va a conectar con esa vitalidad, ¿no? Porque lo vital tiene que ver también con entrar con tu propia deconstrucción, con tu propia deformación, con tus ancestros, ¿no? Yo lo llamo, digamos, el tema de la colonialidad del poder, ¿no? Ella lo llama con aquellos ancestros que tú no has podido revisar, ¿no? Con un poco toda esta ancestralidad que viene a ti, ¿no? Sí. Está contigo. Sí. Entonces encontramos una serie parecida, bueno, pero que quería nombrarlo porque está evolucionando, digamos, esto, la arquitectura de la visión, digamos, estamos integrando otras maneras de llevar justamente lo que hemos investigado al campo de las artes expresivas. Bueno, que viene siendo también como un Tincuy, ¿no? Exacto, sí. Yo me llamo Tincuy Vital, yo me llamo Tincuy, porque no es Tincuy, no es Vital. Yo me llamo Tincuy. Seguimos haciendo sí, pero es muy bonito porque sigue creciendo, sigue desarrollándose, sigue emergiendo como ese tercero, esa nueva forma. Sí. Y también es súper interesante esto que dices, que el arte en el centro, ¿no? De ese viaje, que eso también yo creo que es una particularidad del trabajo que se hace en las artes expresivas, que es el arte que guía. No, sí hay un facilitador, pero bueno, se le da como esa centralidad. Así es, lo que tocas es fundamental en nuestro campo, en las artes expresivas, es uno de nuestros fundamentos principales, lo llamamos así, el arte al centro. Claro. Eso quiere decir que el arte es lo que nos guía, digamos, ¿no? No lo interpretamos, no le ponemos, digamos, un constructo para entenderlo de antemano, sino que es nuestra base fenomenológica, sino que dejamos que el arte nos hable, nos diga sus mensajes, nos permita, dialogar con las imágenes que están surgiendo, ¿no? Entonces, eso está al centro de nuestro trabajo, definitivamente, ¿no? Y es en esto de la arquitectura de una sesión, o en esto del viaje, cómo lo hacemos todo o cómo lo planteamos, ¿no? Es justamente a través de las artes expresivas, ¿no? Es decir, a través de experiencias artísticas, ¿no? Que sean las imágenes que nos guíen, ¿no? Porque eso sí está al centro de nuestro trabajo, ¿no? Es decir, primero puede surgir una imagen visual, ¿no? Y la escuchamos, la honramos, le respondemos y buscamos, por ejemplo, transformarlo, ¿no? Pero desde una perspectiva estética, ¿no? Es decir, ¿qué de esta imagen nos está pidiendo, digamos, que se amplíe o que, digamos, o que tenga sonido o que representarla? Es decir, a eso nos referimos con el arte al centro, ¿no? Es decir, que el arte es el que nos guía en este viaje. En fin, eso sí, a través de nuestra técnica también, ¿no? Todo este tema de la respuesta estética, las presentaciones, el análisis estético, el diálogo con la imagen. Es decir, obviamente, claro, yo lo que he intentado hacer es enriquecer, digamos, la propuesta de las artes expresivas desde esta imagen, ¿no? Del recorrido y de ir a estos mundos, ¿no? Esto de la vasija sesión, que finalmente tiene que ver con el encuentro con tus recursos, con tus ancestros, con tus desafíos, con tus sombras, ¿no? Y de todo este encuentro, esto es el tercero que se manifiesta ya luego del viaje, ¿no? En tu realidad literal, ¿no? En tu cotidiano, en Hanenpach, en el mundo de aquí, finalmente, ¿qué voy a hacer, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con los otros, con mi comunidad, luego de haber hecho este recorrido? Claro. Es muy bonito. Qué bueno, sí. Y también aparece otro referente, Martin Buber, un poco que nos hables de él y por qué también lo has traído. Claro, o sea, sí, justamente es un poco también lo que hacía Arguedas, de alguna manera, me has hecho acordar, ¿no? Porque cuando entrevisté a esta especialista de Arguedas, ¿no? Me contó una anécdota bien bonita, ¿no? Él iba a una él iba a una peña, la peña Pancho Fierro, ¿no? La peña era un lugar donde se encontraban los intelectuales de la época, ¿no? A discutir, a hablar, ¿no?
y a compartir, a tomar, a comer, ¿no? Y en estas peñas se discutían, claro, cuestiones del mundo andino, ¿no? Que esa era la idea, ¿no? De visibilizar toda la riqueza cultural del mundo andino, digamos, porque había sido sometida y silenciada, ¿no? Pero a la vez también con, digamos, los intelectuales o el arte contemporáneo de ese momento también, ¿no? Entonces, escuchaban música también occidental, pero también escuchaban huaynos, veían obras del momento, es decir, era un encuentro, ¿no? Entonces, esa es mi perspectiva también en trabajo, que lo quería llevar a la tesis, ¿no? Es decir, no solo se trata, sí, es la imaginería peruana, pero finalmente, ¿de qué estamos hablando? Es de la imaginería del mundo, ¿no? Digamos, ¿no? De la riqueza cultural que hay en el mundo, ¿no? Y entonces, y de los desarrollos intelectuales que hay. Entonces, si yo iba a hablar del encuentro, tenía que mencionar, claro, digamos, al filósofo del encuentro, que es Martin Buber, ¿no? Martin Buber fue, digamos, a nivel filosófico, ¿no? Obviamente también a nivel del pensamiento occidental, pero también rescatarlo, ¿no? Uno de los primeros que empezó a hablar del encuentro, ¿no? Y él planteaba dos maneras de este encuentro, ¿no? Uno que era más mecanizado, justamente, más objetivizado, no más literal, con un encuentro más, ¿no? Más auténtico, más humano, ¿no? Y hablaba de estas dos maneras de encontrarse, ¿no? Entonces, así como también, bueno, este, traje también la obra del antropólogo Victor Turner también, ¿no? Digamos, ¿no? Que también habla de, bueno, de esto es, de la liminalidad, ¿no? De cómo hay una transición, ¿no? Entre una fase y otra en diferentes culturas, ¿no? Para pasar de un estado a otro estado, ¿no? Él habla de esta liminalidad, ¿no? Que es similar a lo que planteamos nosotros, bueno, en psicoanálisis de la transicionalidad, ¿no? De los espacios sí, de transición, ¿no? Y en las artes expresivas el espacio, bueno, creativo, el que generamos, ¿no? Entonces, me parecía interesante plantear el encuentro desde una perspectiva antropológica, desde una perspectiva, bueno, tanto de Arguedas como de Víctor Turner, la perspectiva antropológica, desde la perspectiva también literaria, están siguiendo con Arguedas, ¿no? Artística, y desde la perspectiva filosófica, que es la que plantea Martin Buber, ¿no? Y hacer así como mi propia peña, ¿no? Yo espero que mi tesis de alguna manera, y también la idea era transmitir esto, ¿no? Por eso utilicé mucho la técnica esto de social fiction, ¿no? Que es lo que, bueno, Patricia Levy, ¿no? Esta autora que trabajó mucho en la investigación basada en las artes, ella trabaja todo este tema de ficción social, ¿no? Que justamente la idea es transmitir digamos, a través de la ficción, digamos, aprendizajes que podemos generar a través de estudios antropológicos, sociológicos, y así poderlos transmitir de una manera, digamos, que llegue de una manera artística, ¿no? Entonces yo traté de mi tesis de utilizar un lenguaje artístico creativo para hacer sentir al lector, digamos, este encuentro, ¿no? Este encuentro, y juego, ¿no? Juego con las voces de Google, con las voces de Arguedas, con las voces, porque solamente es el discurso, no es el encuentro, es el, digamos, la celebración del encuentro, ¿no? La celebración humana, ¿no? Justamente es trascender estas diferencias, porque las hay, trascenderlas y llevarlas a una celebración, ¿no? Que era, o un disfrute, un ágape, ¿no? Que era la peña Pancho Fierro, comían, tocaban música. Era la diversión, sí, de esta diversidad, ¿no? Y es lo que intento con estas diferentes voces que hablan del encuentro. Y cuando te escucho también como en el proceso que hiciste para crear todo esto, esa forma de estudiar también como te cambia mucho a la persona, o sea, porque a veces puede ser como un estudio nuevamente muy rígido, muy mecanizado, que realmente como no te transforma tanto o total. te da más dolores que placeres, ¿no? Entonces como esta Sí. forma que estás comentando como llega mucho, que realmente es algo que te apasiona y que realmente te ha cambiado, o sea, quiero decir, te ha enriquecido la vida, entonces como eso muy bonito. Es que esa es la propuesta de la investigación basada en las artes, que claro, es todo un campo que también he profundizado, ¿no? Porque me encanta justamente porque si vas, claro, hay un tipo de investigación que es más, digamos, más objetiva, ¿no? Más tradicional, bueno, que también tiene su función y su importancia, obviamente, pero ya hay cuestión de estilos y a mí
no sintonizaba con esta propuesta de la investigación basada en las artes que tiene que ver con que el mismo investigador se transforma en experiencia, ¿no? Que fue para mí mi propia experiencia de yo transformarme en la investigación, ¿no? En yo mismo también descubrir mis propios desencuentros, ¿no? Y generar una nueva manera, una nueva integración en mí, ¿no? Entonces fue transformador para mí, ¿no? Y la idea es transmitir eso también a los lectores, a los que se benefician, ¿no? Este concepto me encanta, este concepto de movilizar el conocimiento, ¿no? Es decir, que este conocimiento se transmita y llegue a otras personas. Entonces, si va a ser transmitido de una manera, digamos, más académica, más... Eso es lo que plantea Patricia Levy, ¿no? Que muchas de estas investigaciones nadie las lee, no solo las lee, Claro. digamos, un par nomás, tu supervisor y tu familiar más cercano, ya está. Cuidado. Sí, y eso. Entonces, digamos, si estás haciendo una investigación que te ha transformado a ti, digamos, al transmitirla a otros, vas a generar eso, ¿no? Y es mucho más rico, ¿no? Se democratiza más, digamos, el conocimiento, ¿no? No queda en una élite, ¿no? Creo que es la propuesta. Total. Mm. Y bueno, traigo a otro, ya yo creo que el último referente, Sí. que creo que... No, gracias por traerlos, porque es la manera de seguir haciendo lo visibles, ¿no? En este contexto de las artes expresivas. Es Aníbal Quijano, porque él, o sea, hablarnos un poquito de quién es y por qué es también importante su obra para las artes expresivas del Perú y quizás de Abya Yala en general. Sí, también llegó a mí, ¿no? O sea, es como cuando uno es parte de la magia y el misterio de hacer investigación basada en las artes, es que estás tan, como que tan metido en tu tema, ¿no? Que tú atraes lo que tiene que venir a tu tema, ¿no? Sucede eso, ¿no? Y sí, me dijeron, tú estás haciendo, pero ¿por qué no has leído a Aníbal Quijano? ¿No? Y yo no. Y me invitaron a leerlo, felizmente, ¿no? Porque claro, Aníbal Quijano fue un sociólogo peruano, ¿no? Que desarrolló la idea del concepto de la colonialidad del poder, ¿no? Un gran sociólogo, bueno, reconocido a nivel mundial, ¿no? En Latinoamérica, pero también en Norteamérica, ¿no? Por su obra, ¿no? Y él plantea, claro, que digamos que las consecuencias de la conquista siguen vigentes en Latinoamérica, ¿no? Y que digamos, el poder sí, está siendo ejercido por un grupo pequeño y se sigue dando a las grandes mayorías. Entonces, obviamente, es todo un análisis del poder, de las diferencias, del sometimiento, ¿no? Y él llega a afirmar, es contundente, ¿no? Y además desarrolló todo un movimiento, ¿no? No solo es él, todo un movimiento que se desarrolló, que sigue vigente, ¿no? En la sociología, que para mí, claro, era ajeno, yo soy psicólogo, nunca había investigado por ahí, ¿no? Y yo obviamente vuelvo a decirlo, no soy un experto, ¿no? Pero bueno, lo leí y también entrevisté a personas que eran expertas, ¿no? En el tema de la colonialidad del poder, ¿no? Y él dice algo que es bien contundente, ¿no? Él llega a decir que inclusive la capacidad en Latinoamérica, la capacidad de imaginar está colonizada, ¿no? Entonces es una afirmación bien fuerte, ¿no? Porque si nosotros trabajamos con la imaginación, y nos están diciendo que nuestra capacidad de imaginar está colonizada, está sometida, ¿no? Es como que, ¿no? Es como que llegas a decir, qué difícil, ¿no? Porque, claro, mi tesis partió de una cita de James Hillman, que no lo has traído a James Hillman, pero me encanta James Hillman también. Claro, él es un post-jungiano, sí, ¿no? Norteamericano, ¿no? Y él plantea, también trae una cita muy potente que recomienda a psicólogos, ¿no? Latinoamericanos que debemos él dice, ¿no? Que la psicología debe de reimaginarse desde las propias imágenes de nuestro territorio. Esa frase, ahí es donde dije, wow, ¿qué es esto? ¿No? Ahí nació mi tesis, claro. ¿No? Porque él decía, la propia psicología, nuestro trabajo en Latinoamérica tiene que refundarse a través de la historia, de la geografía, de la cultura, de las propias imágenes. Sí, obviamente, muchos lo han hecho, ¿no? Como Martín Baró y otros, ¿no? Pero si Aníbal Quijano viene y dice, esa igual de la cual hay que refundar la psicología está colonizada, entonces es como que es fuerte, porque es como que te está diciendo, hay que hacer un paso previo, ¿no? En nuestro trabajo, ¿no? Y hay que volver a conectarnos con nuestras propias imágenes, ¿no?
con nuestra propia imaginería, con nuestra propia geografía, con nuestra propia manera de estar en el mundo. Hay que volverlos. Y felizmente se está dando, ¿no? Obviamente, dentro de lo que es las artes expresivas y esta propuesta es una línea, pero en la educación ya se está dando, de varias maneras. La comida fue un ejemplo, ¿no? Pero se está dando esta, digamos, esta visibilización de nuestras imágenes, esta apropiarse de nuestro propio poder, ¿no? De nuestra propia... y sin idealizarlo, ¿no? Sino simplemente es, bueno, eso lo hizo Arguedas también en su obra, ¿no? Es simplemente sí, conectarse con eso, ¿no? Y yo considero que nuestro trabajo en artes expresivas en Latinoamérica busca eso también, ¿no? Busca justamente, y esa es la propuesta del tema que yo digo, la imaginería, es cuando voy a trabajar a un lugar, en este contexto es, bueno, ¿cuáles han sido los mitos del lugar, ¿no? ¿Cuáles han sido las historias? Porque están olvidadas, ¿no? Están sometidas, están... Entonces hay que volverlas a reconectarnos con ese poder, con esas imágenes, ¿no? Y muchas veces están desvalorizadas también, o sea, traerlas a darles ese valor puede generar cierta resistencia de como que no, eso no es importante, no, Sí. no eso es otra cosa. Entonces es como un trabajo también duro pero potente a la vez, ¿no? Es duro porque, claro, pues, estás en contra justamente de este poder, de esta colonialidad, ¿no? Que se ha extendido, ¿no? Y sí, de eso siempre cuento, hay miles de anécdotas, ¿no? Una vez en un trabajo que íbamos a hacer en Piura, en el norte, ¿no? Luego de unas inundaciones que habían habido, ¿no? Se había podido ya establecer dónde íbamos a trabajar, en un colegio con profesores, ¿no? Para darles recursos a los profesores, ¿no? Y el día que llegamos para trabajar, ¿no? Digamos, la sala que nos iban a dar estaba siendo utilizada por una junta, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? No, porque literalmente es más importante lo que iban a hacer, porque era ir viendo cómo distribuir la cuestión del dinero que iban a dar, una cuestión bien prácticas, importantes también, pero como que, bueno, ustedes, los profesores que iban a hacer arte, pueden ir ahí, y nos dijeron debajo de un árbol, ¿no? O sea, como que hay la desprestigiando, sí. Y como que hay otras cosas más importantes que justamente que conectarse con la capacidad de imaginar, con los recursos propios, ¿no? Sí, o cuando trabajamos en Ica, ¿no? Luego del terremoto que hubo, ¿no? De ahí también íbamos a trabajar con profesores y íbamos a hacer una comunidad de arte, ¿no? Que es trabajar con grupos grandes haciendo arte para justamente conectarnos con sus recursos, ¿no? Y imagen que trabajamos para la comunidad de arte, porque la comunidad de arte tiene que ver con cómo toda la comunidad hace arte juntos, ¿no? Y luego reflexionar de qué recursos se han visto movilizados para que puedan ser llevados, digamos, en su trabajo como profesores, ¿no? Y trabajamos con la imagen del árbol, el guarango, ¿no? Este es un árbol, ¿no? En el sur, ¿no? Que es un árbol que es resiliente, ¿no? Porque es un árbol que crece en el desierto y que tiene raíces muy profundas, ¿no? Y que da un fruto maravilloso y da sombra. Entonces, toda la comunidad de arte fue basada en el guarango, que es justamente apropiarse otra vez de la geografía, claro, del lugar. Trabajamos con el desierto, ¿no? Y para los profesores era, claro, era también darles una manera de justamente descolonizar el saber y acudir a los referentes propios, pero otra vez desde las guiados por las artes expresivas, ¿no? Por eso mi trabajo es el encuentro, ¿no? Es decir, las artes expresivas permiten justamente conectarse con estas imágenes. Creo que es un método, una disciplina, que permiten, digamos, hacer lo que, bueno, James Hillman, Martín Baró, Aníbal Quijano están proponiendo, ¿no? Justamente conectarnos con nuestra... Lo permiten, lo hacen de una manera... En sí misma la propuesta es descolonizadora, la propuesta de las artes expresivas, ¿no? Porque no ponen al terapeuta, no ponen al facilitador al centro, ¿no? Claro. Sino es la experiencia en sí mismo. Digamos, la comunidad son los expertos, ¿no? La persona con la que trabajamos son los expertos, así los conseguimos, porque son los que tienen los recursos. Nosotros solamente facilitamos a que se conecten con esos recursos, internos y externos. Claro. También como me resuena un poco con la idea un poco de dices de la vasija, del mundo de abajo, o sea, cuando uno integra o empieza a ver un poco esta parte más social, porque Aníbal Quijano pues sí que habla de una parte más social,
por lo menos en mi experiencia, ha sido un poco como ir al mundo de abajo, porque también es conectar un poco con un dolor. A mí personalmente, ¿no? Me conecta con un dolor que es como contra, o sea, esto que es tan maravilloso y ha sido tan desprestigiado, ¿no? Y luego, obviamente, sobrellevarlo y ya... Claro. Sacar ese tercero o integrarlo de otra forma. Claro. Pero bueno, hablo de mí, ¿no? De lo que a mí me genera también como conectarme un poco con eso, ¿no? Me da un poco de... Sí. Es que no, sí, te entiendo, ¿no? Creo que esta es una manera creativa, ¿no? Es saludable de resistencia, ¿no? Que busca justamente transformar ese dolor, transformar esa cólera, ¿no? En algo, en una propuesta, ¿no? Potente, creativa, transformadora, ¿no? Y que no se vaya justamente por, como en el Perú surgió, ¿no? Todo este tema de sendero luminoso, ¿no? Y todo este tema de, claro, de resolver estas diferencias a través de la destrucción, ¿no? Que ese dolor se canalizó de una manera destructiva, y la idea es justamente que no sea así, ¿no? Que más bien este dolor sea escuchado, sea integrado, ¿no? Y sea llevado de otra manera, ¿no? Pero significado, ¿no? En poder sí, porque te tienes que conectar con ese poder que ha sido sometido, ¿no? Pero de una manera sana, ¿no? Constructiva, ¿no? Bueno, volviendo a la cita del poder imaginar a pesar de una realidad violenta y destructiva, ¿no? Ah, sí, exactamente. Y bueno, ya por último, para terminar, ¿qué aspectos consideras que los facilitadores de artes expresivas deben tomar en cuenta en sus prácticas? O sea, ¿qué tú crees que es como fundamental que personas que quizás se quieran adentrar en esta disciplina o que ya están practicando, que tengan como muy presente? Claro, sí, justamente, ¿no? O sea, para seguir con lo que hemos estado conversando, ¿no? Que los terapeutas se conecten con su imaginería, ¿no? Ese es un trabajo, bueno, que hacemos en nuestros talleres, ¿no? Es decir, que se conecten con, claro, que hagan este viaje, digamos, este viaje, esta propuesta, ¿no? Que se conecten con, sí, primero cómo han internalizado su propia imaginería, ¿no? Su vínculo con su tierra, su vínculo con la naturaleza, de donde nacieron, de donde se desarrolla, ¿no? Su vínculo con los mitos, las artes, digamos, del lugar, donde, que los inspira, ¿no? Que investiguen un poco eso, pero también con su sombra, digamos, con su dolor, ¿no? Con cómo se vivió la colonialidad del poder, ¿no? Porque yo trato de llevar estos términos, Tincuy, colonialidad del poder, imaginería, llevarlos, extrapolarlos, digamos, ¿no? Entonces, todo terapeuta tiene que explorar su vínculo, su encuentro, su Tincuy, ¿no? Justamente con sus recursos, con la tierra, con los mitos, pero también con el tema del poder, ¿no? Y el tema de cómo hay partes suyas que pueden haber sido colonizadas, sometidas, o experiencias, ¿no? No solo en la sociedad, ¿no? Sino también internas, o familiares, sí. Es decir, uno tiene que hacer ese trabajo, como facilitador, tiene que hacer ese trabajo, ¿no? De conectarse, ¿no? Sí, hacer el input con su imaginería y con estos temas de la colonización, colonialidad, el poder hacerlo. Eso sería, claro, porque si uno va a trabajar con otros, tiene que haber atravesado, tiene que haber hecho este viaje. Como facilitadores tenemos que hacer este viaje de deformación, Judy habla mucho esto de la deformación, de la deconstrucción, para conectarte, sí, bueno, con tu vitalidad, ¿no? Justamente, ¿no? Con tus propias imágenes, ¿no? Para llevarlas a otros, ¿no? Esa es la propuesta de cuando yo enseño, planteo así, digamos, los cursos, ¿no? A través de hacer este recorrido, ¿no? Digamos, ¿no? Y hay que hacerlo siempre. Y me gusta mucho porque en ese recorrido, esa revisión o esa deformación, pues de alguna forma trazas un poco la línea generacional, ¿no? Tuya propia, y también cómo puedes conectarla con la historia, quiero decir, con la historia, ¿no? Entonces es muy enriquecedor porque es como, wow, o sea, estoy trabajando algo personal, pero claro, siempre lo personal y lo social están... Totalmente, exactamente. Muy unidas, ¿no? O sea, no se pueden separar. Y es como, en mi experiencia ha sido también como un mirar ese linaje y entender también la historia de mi país, entender muchísimas cosas, dolores, heridas, cosas buenas también. Y ha sido una forma muy
muy transformadora y enriquecedora de conocer también la historia de mi país y seguir conociéndola, porque no es que ella tampoco sea una experta, pero bueno. Qué lindo lo que dice, porque exactamente de eso se trata, ¿no? De cómo la historia de tu país, ¿no? Cómo resuena en ti, ¿no? Cómo es afuera, es adentro, ¿no? Es decir, cómo es historia bueno, como toda la historia del ser humano, ¿no? De conflictos, de guerras, resuena en ti, ¿no? Como tú la has vivido, ¿no? Y hay que hacer ese paralelo, ¿no? Tu propia historia con la historia del lugar, ¿no? Donde estás, ¿no? Como búsqueda de la transformación, de la sanación, ¿no? Pues bueno, creo que lo dejamos aquí. Y muchísimas gracias, José Miguel. La verdad, creo que el trabajo que hace es muy, muy potente y muy bonito. Y nada, solo queda agradecerte. No, gracias a ti, linda entrevista, siempre se genera algo nuevo también, ¿no? Muchas gracias por tus preguntas que creo que permiten profundizar y darlas a conocer y nada, que lleguen donde tengan que llegar. Gracias. Gracias.